Bueno, aquí tenemos cómo hacer un pan. Medio kilo de harina en un bol, levadura royal, si tenéis de la fresca, mejor con media pastillita, vale. Agua tibia, 200 mililitros y aceite. Ahora vamos a añadir en la harina la cucharada de aceite. Hacemos un pequeño agujero para echar el aceite. Y echamos el aceite. Una cucharadita más o menos. Muy bien. Una vez esté, echamos el sobre de levadura. Lo espolvoreamos por todo. Ahí está. Y añadimos una cucharada sopera de sal en el agua. Más o menos la cantidad. Y la removemos para que se disuelva. Una vez se haya diluido, añadimos el agua. Y ahora comenzamos a mezclar todo bien. Una vez esté así en el bol más o menos, echamos un poco de harina en la encimera. Y echamos la masa. Una vez la tengamos, empezar a amasar hasta que no se nos peguen las manos. Si veis que le va haciendo falta harina, le vais echando poquito a poco, hasta que no se te peguen las manos. Bueno, y una vez después de amasar, una vez que la masa está así que no se pega nada en las manos, sin más, lo dejamos fermentar un par de horitas en un plato y la tapamos con un trapito y esperamos un par de horas. Bueno, pues una vez que haya fermentado, le damos la forma deseada. Bien en barra, redondo, como queráis. Se le hacen unos pequeños cortes y se le echa un poquito de harina por encima para darle el toque ese rústico. Precalentamos el horno a 180 grados y una vez esté caliente lo metemos 30 o 35 minutos.